Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Conversando con Luis López Bautista. Vamos a iniciar el día de hoy con una frase de John F. Kennedy que dice: si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellos. Hoy tenemos a un invitado muy especial, amigo de la casa, y él es Juan Carlos Luna. Juan Carlos cuenta con un doctorado en economía austriaca y 3 maestrías en Derecho Procesal Civil y Mercantil, Constitucional y Austriaca. También hace algunos años fue actor de teatro, aunque no sé si lo quiere mencionar, pero ya lo mencionamos. Así es que, querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo que me hayas invitado a tu programa, el cual desde que me enteré que lo tenías, fui un entusiasma seguidor y muy contento, y desde ya te deseo todos los éxitos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos nuevamente. A ver, de todo el recorrido de vida personal y profesional, ¿cómo se construye Juan Carlos Luna? Es una pregunta bastante profunda, porque la verdad es que no ha sido una vida fácil. Ha sido, pues tampoco es que haya sido muy complicada, pero como la vida de todo mundo o la gran mayoría de personas en un país como Guatemala, llena de sube y bajas. Pero como muy bien decía un amigo muy querido que ya no está entre nosotros, para disfrutar el final del recorrido hay que disfrutar también el mismo recorrido. Así que han sido momentos buenos, momentos malos, momentos de mucha felicidad, momentos de mucho sufrimiento, pero al día de hoy te puedo decir que muy satisfecho con todo lo que he logrado, y aún me hace falta muchísimo por hacer, así que hay varios planes todavía. ¿Qué momento podríamos rescatar de la extrema felicidad que mencionabas? ¿Qué momento puedo rescatar de la extrema felicidad? Los momentos que comparto con mi familia, definitivamente. A pesar que, como todas las familias, siempre hay sus momentos amargos, considero yo que los momentos felices son muchísimo más que los momentos amargos, como ya te dije. Y compartir con mis sobrinos, tener la bendición de tener aún a mis padres, es muy gratificante, y es de tomar la oportunidad de seguir aprendiendo y aprovechando el apoyo que aún nos dan en muchas situaciones, y poder compartir con mis hermanos. Eso es lo que yo más aprecio. Y ahora que tenemos un nuevo integrante de la familia, mi perro Hayek, que es ahora mi compañero desde hace ya un año precisamente. Sí, lo conocí cuando apenas, no sé si ya caminaba el perrito, pero ahorita creo que está gigantesco además. Está enorme. Recuerdo, de hecho tengo una foto, lástima que no te la compartí, porque de hecho es la primera foto de Hayek haciendo una visita de trabajo conmigo, que justamente venimos a hacer un documento contigo, y fue la primera vez que lo traje. Fue su primera visita aquí contigo, la visita de trabajo. Ok, bueno, la vamos a poner ahí también, por si la tenés, la agregamos, ¿ok? Vamos a ver, hace algunos años hacías teatro. ¿Cuántos años hacías teatro? Ya bastantes años. A ver, ¿por qué no seguiste en esa línea teatral, artística y muy expresiva? Pues bueno, lo que pasa es que para contextualizar, yo considero que yo empecé a hacer teatro más o menos en 1988. En aquel entonces yo ya vivía aquí en Antigua Guatemala, y tenía que ir a la capital el viernes, si no me castigaban en el colegio, porque como vivía en un internado aquí en Antigua, entonces me tenía que ir corriendo a la capital para llegar a los ensayos allá a Codali, que creo que en aquel entonces quedaba en la zona 14, si no mal estoy, y después al poco tiempo se pasó a la zona 10 por Oakland. Pero bueno, años maravillosos también los del teatro, en momentos increíbles. Pero con el paso del tiempo
pues considero yo que era muy complicado porque había mucho que trabajar, había mucho que estudiar y la verdad es que los ensayos requerían mucho tiempo, eran muy kilométricos, especialmente considerando que nosotros tratábamos de hacer, bueno, muchos lo hacían con mucho éxito, yo trataba de hacer teatro musical. Tratar de ser un actor completo es complicado porque actuar, bailar y cantar es muy, muy, muy difícil. Entonces trataba de dar mi mejor esfuerzo, pero como te decía, ya el trabajo, los estudios en la universidad y justo coincidió ese año que creo que fue mi último año en 1900, me pierdo un poco en el tiempo, 93 o 94, que yo me voy a vivir a El Salvador. Porque consigo un trabajo en El Salvador y entonces me voy a vivir a El Salvador y ese viaje realmente trunca mi carrera artística. Me lesioné la rodilla, como dicen, entonces ya no pude seguir actuando. No, eso trunca completamente todo porque cuando regresé ya a Guatemala, al poco tiempo empecé yo en otras actividades donde me ofrecieron un trabajo para México. Y entonces yo ya me fui a vivir a México a trabajar otros 2 años. Entonces, y eso ya lo envuelve a uno, sí, y ya lo lleva por otro lado. ¿Qué musicales hiciste? Uy, Dios. Bueno, que recuerde Gatos, pero Gatos no fue toda la temporada. Cats fue solamente el final de la temporada por azares de la vida y así es como yo empiezo en el teatro. Violinista en el Tejado. También, ¿qué otras? Los Miserables, que creo que fue una obra espectacular. Los Miserables fue una obra espectacular. ¿Y eso en qué año fue? Uy, tal vez 90, 89, 90, 91, ¿no? Gris, Brillantina, que también creo que fue la primera obra así ya donde hubo más participación. Y posteriormente el mismo teatro me lleva a poder actuar en otras obras ya de teatro más de búsqueda, como decía doña Connie, teatro serio, y con ella pues con doña Connie Miranda tuve la oportunidad de trabajar en 2 obras dirigidas por ella. Una se llamaba Cupo Limitado, que trataba de 4 personas que se quedaban atoradas en un ascensor. Y entonces es un solo acto, es una obra bastante fuerte porque es un solo acto, casi 2 horas, donde los actores pasan en un elevador. Y El Hombre del Atardecer, una obra maravillosa también. Y posteriormente también tuve la oportunidad de hacer un poco de teatro infantil con el grupo Gaden. Y a un par de obras que hice con Dick Smith también, gracias a un gran amigo de la casa y nuestro también, gracias a Willy Monsanto que nos abrió las puertas ahí, pudimos entrar al teatro grande. Claro, que de hecho Willy Monsanto, Guillermo Monsanto, del Ático, también es co-host en el programa. Viene cada 3 programas a entrevistar a artistas visuales. Ah, mira, eso sí es interesante de saber, va a ver, porque es la oportunidad de aprender muchísimo. Para todas las personas que les gusta el arte, definitivamente no se lo tendrían que perder. Sí, claro que sí. A ver, entonces, vamos a regresar al tema teatral musical. ¿Por qué razón? Dicen alguno que otro productor en Guatemala actualmente que nunca se habían hecho musicales en Guatemala, que no existe historia, y con lo que estás contando entonces estamos partiendo de que sí ha existido el teatro musical y a gran escala. Pero impresionante, teatro musical y te digo, buen teatro musical, obviamente con las grandes, lo digo yo al tiempo, con las grandes limitaciones que pudo tener la producción en esa época y los maravillosos esfuerzos que hacía Almita Monsanto, que era la directora, la productora, la encargada de utilería, vestuario. Todo era un esfuerzo monumental, la música era impresionante, los coros eran maravillosos, era un gran trabajo. Yo realmente te digo que admiré y admiro aún todavía a Almita
muchísimo por todo lo que ella hizo por el teatro musical en Guatemala. Y te digo, yo mencioné 3 obras en las que yo participé, pero si te pones a pensar con Almita, pues ya se hizo José el Soñador, ya se hizo también Annie, la de Seguro que hay sol mañana. Claro. Bueno, esa, no sé si se llama Annie, pero pues para los que no saben, así, o sea, pues saben más que claro. yo. Creo Estás hablando con un amante del teatro musical, Sí. así es que... No, pero no lo solo di decía los por ti. nombres. Y creo que terminó con Mi Saigón, que fue una obra también monumental, y no recuerdo si en la sala del Gran Teatro. De hecho, El Fantasma de la Ópera se hizo también en la sala del Gran Teatro. Hubo un par de funciones de los... El violinista en el tejado, que es una obra espectacular también. Pues de las que recuerdo ahorita. Sí. Bueno, también hubo West Side Story. Claro. Que también Amor sin barreras. Amor sin barreras. O sea, no, el que diga que no hubo teatro musical en Guatemala sí está un poquito perdido. Que se ponga a investigar. Sí, que se ponga a investigar un poquito, porque esas son las que yo recuerdo ahorita y de las que hizo solo Kodali. Aparte te puedo decir que Grupo Gadem, que era Gadem Junior, también tuvo alguna incursión con Luis Marroquín, creo que se llamaba el director. Él no hacía tanto musical, pero quería. Y la esposa de Luis, que era una gran balletista, entonces sí había mucha danza. Y por otro lado, también hubo mucho teatro musical de búsqueda, no a la escala que hizo Kodali, pero con Malca Trevi, que también participé en un par de obras con ella. Y cómo no mencionar a Georgina Pontaza en el Teatro Abril, pues. Correcto. O sea, con ella hicimos Pocahontas, bueno, por lo menos yo, y yo con ella hice Pocahontas, y sí, ha hecho, o sea, sí ha habido teatro musical, ha habido, o sea, el que no sabe es porque de plano no le interesa. Claro que sí. A ver, ¿cómo te ha servido positivamente tener formación artística, especialmente de actor, entre tu vida ahora de abogado e incluso político? Bueno, digamos que la vida del actor ayuda muchísimo porque te da cierto desenvolvimiento, las tablas te dan algo de carácter, te dan la confianza, aún cuando no estás al 100% seguro de lo que estás haciendo, puedes transmitir algún tipo de emoción y obviamente lo aprovechas en ciertos momentos. El tipo de impostación de la voz, cómo gesticular, cómo modular, la cadencia en la comunicación. Hay varias cosas. Realmente no es que uno esté pensando siempre en esas cosas cuando está comunicando, claro, pero hay cosas que son muy naturales, como por ejemplo, pues ya lo mencionaste también, tuve un par de participaciones en la política y sí, obviamente antes de salir a dar el tiempo que le daban a uno en los debates, sí, porque cualquier cosa menos debate, pero sí hacía mi calentamiento, mi impostación de voz, buscar mi centro de sonido, tratar de caracterizar, por así decirlo, lo que yo quería presentar en cada una de las exposiciones y dependiendo el público al cual uno se estaba dirigiendo. O sea, sí me ayudó un poco, tal vez no con mucho éxito porque no se logró ganar nunca una elección, pues nunca 2, pero se quedan grandes aprendizajes y en esta vida todo lo que uno aprende sirve. Claro que seguro. Sí. ¿Y tenés planeado participar en la siguiente contienda política? Definitivamente que no ahora. O sea, ¿por qué? Porque considero que el ambiente político va a estar un poco complicado. No se puede participar, digamos, no puede haber una justa, digna o igualitaria cuando hay fuerzas extrañas moviéndose tras bambalinas para seguir en el ámbito del teatro. Sí. Entonces es mejor, aparte hay muchísimos proyectos de trabajo y
la situación de la universidad y la fundación sí nos están absorbiendo mucho y prefiero continuar en un ámbito donde yo sé que puedo aportar más que en el ámbito político, precisamente porque la propuesta política que yo doy no es atractiva para un ambiente como el que vive hoy Guatemala. Entonces, mi propuesta es dedicarme a la educación ahora y cuando las personas ya estén dispuestas a comprender qué es lo que Guatemala necesita para cambiar, pues tal vez sea el momento de participar nuevamente, pero por ahora no. Ok, me parece. A ver, quiero tu opinión con relación a qué pensás con que los diputados cada cierto tiempo toman y retoman el tema de la diversidad y el aborto para X o Y fin. ¿Qué piensas al respecto? Bien, yo como libre pensador soy respetuoso de lo que las personas quieran hacer con su vida personal, con una sola condición: con la responsabilidad y respeto al vecino. Bueno, de hecho, ese es el principio de la filosofía liberal, ¿verdad? Que cada quien haga lo que quiera siempre y cuando respete la libertad de los vecinos y que sean responsables de sus actos. Entonces, habiendo dicho eso, a mí no me importa, yo creo en la libertad, que la gente haga lo que quiera. Punto número 1. Punto número 2, por principio filosófico no puedo creer en el aborto. Porque la idea de la libertad, no lo acepto, no lo apoyo. La idea de la libertad tiene 3 principios básicos: vida, libertad y propiedad. Entonces, cualquier persona que sea honesta desde el punto de vista liberal no puede estar a favor del aborto, porque el aborto es terminar una vida. Y está la discusión necia de que es un cigoto y es una célula y no tiene vida. Tiene vida, la ciencia lo ha dicho. Desde que el esperma fecunda el óvulo, hay una célula totipotente con todas las características de vida propia. Entonces ya hay un ser humano ahí, ya hay una vida. Si no quieren decir ser humano, ya hay una vida. Entonces, si yo creo en la vida, no puedo estar a favor del aborto, porque el aborto es terminar una vida. Y si yo estuviera a favor del aborto, ningún liberal clásico, por lo menos que se respete, puede estar a favor del aborto, porque eso es estar en contra de todas nuestras creencias. Si yo estoy de acuerdo con el aborto, entonces no creo en nada, pues. No podría yo defender ni la libertad ni la propiedad, porque para que yo pueda defender todos los demás derechos, primero necesito estar vivo. Okay. Y eso es... Me parece bien. ¿Y qué tan difícil es para vos como político ver que otros llegaron al poder como tal y que no están haciendo las cosas que deberían hacer, teniendo todos los recursos, teniendo todas las cosas en su disposición, en sus manos, y no lo hacen? Bien, bueno, hay que tener en consideración una cosa. Primero, que tuvieron todos los recursos para ganar, tuvieron un discurso más agradable para las personas, porque al final las personas votan por las personas que quieren, así de fácil. Si yo participé 2 veces y las personas no votaron por mí, es porque simplemente no me querían o porque lo que yo les ofrecía no les conviene en ese momento. Obviamente no va a haber ningún político en la actualidad que llegue a hacer lo que debe de hacer, porque al final son seres humanos también, y los seres humanos se mueven por intereses. Entonces, definitivamente ellos están obedeciendo a sus intereses. Lo que hacen es lo que tienen la obligación de hacer, porque les sirve a ellos y les sirve a los intereses a los cuales ellos sirven. Es lamentable, porque la verdad es que sí hay una agenda globalista que está en contra de todos los principios que conocemos. Y no quiero hablar de principios morales religiosos, porque al final, como liberal, nuevamente te digo, yo creo en la libertad, y el que no crea creer en Dios está bien, y el que quiera ser protestante está bien, y el que quiera ser musulmán o maometano, lo que quiera, está bien. Pero lo que sí tenemos que considerar es que la religión crea un ancla de moralidad
en el ser humano, y eso se está perdiendo. Y por eso vemos que la juventud lamentablemente está muy distorsionada y vemos cosas aberrantes como las que pasaron la semana pasada de 2 chicas que le echan un frasco de sopa a un cuadro de Van Gogh, porque Van Gogh representa el machismo heteropatriarcal falocéntrico del hombre blanco supremacista. Y dije un montón de tonterías que no dicen absolutamente nada, pero hay personas que creen en esos discursos y lo están haciendo en protesta del cambio climático. Y bueno, esa ya es otra historia, porque es también parte de una agenda globalista que está enfocada para dirigir los destinos de los individuos, de las personas libres. Habiendo dicho eso, todo lo que los políticos actualmente están haciendo está mal, porque va dirigido a apoyar esa agenda que nos están queriendo imponer, y están negando la posibilidad de que el ser humano, de que el hombre, de que el guatemalteco, y cuando digo hombre y mujer, que el guatemalteco se pueda autodeterminar, porque nos están diciendo qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Ok. Y hablabas del discurso anteriormente. ¿Qué crees que falló en tu discurso para no haber ganado? Bueno, pero esa es mi opinión, obviamente. Claro. Y hablemos aquí en la antigua Guatemala, porque sí, aquí fue donde me postulé. Bien, la antigua Guatemala tuvo, por así decirlo, la característica que la elección anterior ganó la arquitecta Susana Asensio. Sí. La arquitecta Asensio traía estándares altísimos y se puso mucha expectativa. Las expectativas que traía la administración de la arquitecta Asensio eran muy, muy, muy altas en todo sentido. 20 años de experiencia en la Municipalidad de Guatemala, pupila consentida del presidente Arzú, en ese tiempo alcalde. Entonces las expectativas eran muy grandes. Sin embargo, hizo un gobierno municipal nefasto, el peor gobierno municipal que pudo haber hecho. La antigua estaba muy mal en esa época, y entonces se presenta el actual alcalde, que ya había sido alcalde hace 20 años. Pues no sé qué haya hecho en esos 20 años, más que vivir fuera de la antigua, no vivía acá. Pero regresa diciendo que él tiene la experiencia y que él va a rescatar a la antigua. Y pues ante esa oferta, que ya tiene la experiencia, que ya lo conocemos, entonces, bueno, ahí votaron y quedó él, ¿verdad? Entonces, ¿y qué pensás de la actual administración municipal? Como todo, no todo es bueno y no todo es malo. Pero te puedo decir que deja mucho que desear, especialmente de alguien que se vendió como que tenía toda la experiencia del mundo, y vemos cosas trágicas como la de los semáforos, las calles que están graves. No ha podido solucionar el problema del tránsito en la ciudad, que esas son cosas que esperábamos que cualquiera que llegara hubiera podido solucionar. Lo que pasa es que para administrar una ciudad como la antigua Guatemala necesitas tener otra visión, necesitas tener la oportunidad de conocer otras realidades, haber vivido otras realidades, y eso solo te lo da la experiencia de ir, estar en esos lugares, ver qué es lo que se hace, porque al final lo que hacen en otros países no es que las personas sean marcianas en Estados Unidos o en Brasil o en ningún lugar. Las personas son exactamente las mismas en todas partes del mundo, con los mismos pensamientos, los mismos sentimientos. Cuando dicen es que los europeos son otra educación, son otra cultura, no son nada diferentes, son exactamente iguales. Lo único es que se ha puesto orden. Pero, aquí es donde viene el pero, y es el jalón de orejas al ciudadano guatemalteco. Al guatemalteco no le gusta generalmente el orden, no digo a todos, a la gran mayoría. Sí. Entonces vemos problemas de los que vivimos aquí en Antigua Guatemala, que queremos ir en carro a la bodegona y queremos parquear nuestro carro enfrente de la bodegona, por decirte un lugar, y eso claro. Y esos son casi todos. Idealmente si no decimos marcas porque no nos están pagando publicidad, pero los invitamos a que nos paguen publicidad.
Bueno, perdón, a un supermercado muy conocido en Antigua Guatemala. Entonces, o quieren ir a comprar un café o quieren ir a comprar un café a una cafetería, cualquiera de las que hay en Antigua Guatemala, y quieren parquear el carro enfrente de la cafetería donde claramente dice prohibido no estacionar. ¿Y qué es lo que te dicen? Solo me bajé un segundito y dejé las luces puestas. Pero es que no dice bájese un segundito y deje las luces puestas, dice exacto, no estacionar. Entonces el vecino sí tiene mucha responsabilidad, pero obviamente la autoridad no está cumpliendo su función de hacer que se cumplan las normas. Ok. Queridos amigos, los invito a que me sigan en todas las redes sociales como @LLopezBautista, y en YouTube, en donde pueden ver todas las entrevistas, me pueden encontrar como Luis López Bautista. Vamos a ver, mi querido Juan Carlos Luna, vamos a ir con la primera actividad. Acá vas a encontrar preguntas de todo. Saca por favor una, van a ser 3 en total, pero saca la primera y vamos a ir leyéndolas. Vamos a ver, dice: ¿qué libro de literatura consideras que todos deberíamos de leer y por qué? Y especialmente o idealmente y sin afán de ofender, no religión, por favor. Que todo el mundo dice la Biblia. Sí, por favor. No, qué pregunta más difícil. Tal vez es de las preguntas más difíciles porque... Y más inteligente. Sí, no, es que sí está súper difícil porque me costaría muchísimo recomendarte un libro. Y no es porque no haya leído ninguno, sino que al contrario, es porque he leído un poco de libros, pero te voy a decir, hay un libro maravilloso, un libro, lo peor de todo es que no recuerdo quién me lo recomendó, pero de esos momentos oscuros que uno está en las partes bajas de la vida, yo no recuerdo quién me recomendó que leyera un librito que se llama Los 4 Acuerdos. Y precisamente dice que los 4 acuerdos son parte de la sabiduría tolteca. Y entonces dan 4 consejos para la vida. No les cuento cuáles son los consejos porque pueden ir a Google, googlear el libro y ahí está en PDF, lo pueden descargar y es un libro maravilloso, es un libro súper chiquito. Y pues podría ser ese, pero también hay otros libros maravillosos dependiendo el tópico del que hablemos o el tema del que hablemos, pero ese te diría yo que sería el más recomendable. Ok, me parece. Vamos con la siguiente, por favor. Y dice... Vamos a ver. ¿Qué experiencia negativa borrarías de tu vida? Uy, ¿qué experiencia negativa borraría de mi vida? Así es. Posiblemente todas las veces que me peleé con mis padres por tonterías, por inmadureces, por ser joven. Claro. Irreverente, sí, tal vez todo eso. No considero, hoy en retrospectiva y viendo hacia el pasado, no considero que haya ni una sola ocasión en la que yo haya retado a mis padres porque me estuvieran corrigiendo, porque me estuvieran dando un consejo o algo en el pasado, donde yo diga, en esto tenía yo razón. Y obviamente no haberlos obedecido en ese momento o no haber seguido ese consejo en ese momento, pues tuvo sus repercusiones, ¿verdad? Claro. Así que eso trataría de borrar. Ok, vamos con la última, por favor. Y dice: un lugar del mundo que te gustaría conocer y la razón. La puchis, otra pregunta dificilísima porque, bueno, si tengo que escoger alguno, por la majestuosidad de la vista y por lo impresionante del tamaño de las ballenas, Alaska. Yo sé que habrá mucha gente que dirá Alaska, pero sí, Alaska, claro. Alaska es uno de los lugares, y primero Dios voy a ir pronto, pero Alaska es uno de los lugares que más me llama la atención. Ok. Juan Carlos, ya para finalizar, ¿cómo te gustaría ser recordado en la historia?
La verdad, yo te he dicho pregunta difícil, pero realmente esa sí es una pregunta difícil. Cuando a mí me preguntan qué es lo que yo espero de la vida, que es una pregunta que me han hecho muy recurrentemente, te lo puedo asegurar que no son cosas, no es nada material. Mi máximo deseo en la vida realmente es trascender. Y realmente lo que dijiste, que las personas se recuerden de que un día existió Juan Carlos Luna. Eso es lo que yo quiero hacer. Mi máximo deseo es, si algún día llego a ganar una elección popular y llego a tener un poder de decisión en este país, es cambiar el sistema. Y demostrar que las reglas de la sociedad libre, de los hombres responsables y de la economía de mercado fundamentada en los principios de libertad, propiedad y vida, son básicos para que se desarrolle, para que se dé un milagro económico, como se dio en Chile, como se dio en Singapur, como se ha dado en muchísimas partes del mundo. Y no son superhombres, no son otra cultura, son exactamente igual que nosotros. La única diferencia es que los sistemas propician la generación de riqueza y la multiplicación de la riqueza. Entonces, me gustaría ser recordado, si puedo ganar alguna elección algún día, como la persona que llevó adelante esas reformas. Y si no, que dentro de 200 años digan, miren, allá en los años 2000 había un fulano que decía que había que hacer esto. Tal vez hagámoslo, porque ahorita tenemos 35 años de vida democrática buscando por medios socialistas, porque no hemos tenido ningún gobierno de derecha, todos han hecho actividades socialistas y no sirven. Entonces yo creo que ya es momento de que digan y se den cuenta que eso no sirve y que hay que cambiar a un modelo que sea más productivo y que premie la libre empresa. Y cuando digo libre empresa no me refiero a grandes empresarios. Los muchachos que lustran zapatos en el parque son empresarios, porque están arriesgando su capital, están trabajando y están generando una riqueza la cual tienen derecho de hacer propia. Y la reparten dentro de su familia porque mandan su dinero a sus poblaciones. Entonces, dentro de 200 o 100 años que digan, miren, fíjense que ahí había Juan Carlos Luna que decía, hagámoslo a ver qué pasa. En ese momento voy a estar tranquilo porque trascendí. O sea, quiero ser recordado como una persona que propuso algo para, pues, no te digo para el país, porque eso es imposible, pero para muchas gentes, para muchas personas. Muy bien, Juan Carlos. ¿Y cuáles son tus redes sociales? Bueno, en Facebook me pueden encontrar como Juan Carlos Luna Aguilera, en página personal y en página pública. En Instagram me pueden encontrar como @JCLunaAguilera y en Twitter como @JCLunaAguilera. Ok. Sí. Fácil. Sí. Ok, Juan Carlos, gracias por habernos acompañado. De verdad, se agradece mucho todas las horas de tráfico que pasaste. Así es que muchísimas gracias. ¿Algunas palabras antes de finalizar? No, Luisito, solamente agradecerte a ti porque me hayas tomado en cuenta para este proyecto maravilloso, el cual te repito que estoy súper entusiasmado y te deseo lo mejor. Y pues siempre estamos aquí para servirte. Muchas gracias. Muchas gracias a ti nuevamente. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en un episodio más de Conversando con Luis López Bautista. Y nos despedimos con una frase de Aristóteles. Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito.